Francisco, el legado de un papa para la humanidad. Lo que hace grande el liderazgo de Francisco no es solamente la literatura canónica que ha dejado para la historia. No, es haber vivido conforme a esa literatura, a los criterios expresados en esas 4 encíclicas papales que yo voy a compartir con ustedes ahora. Veamos al Papa Francisco como un líder de la humanidad, como el hombre que introdujo las grandes transformaciones en la Iglesia Católica y la ha dejado lista y preparada para ser asimilada y para asimilar las actuales y futuras generaciones. ¿Qué hay detrás? ¿Qué tal, amigas y amigos de este su espacio que hay detrás? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al mejor contenido, a la mejor plataforma de análisis social y político de los medios digitales. ¿Qué hay detrás? En esta ocasión, como de costumbre, nos encontramos en los buenos estudios de Buena Radio. ¿Qué hay detrás? Desde Buena Radio. Y en esta ocasión le traemos una entrega muy interesantísima. En esta entrega estaremos conversando con ustedes acerca del legado que ha dejado un hombre, un ser espiritual y material para la posteridad de la vida humana, para la historia de la humanidad. Se trata de los grandes aportes y las grandes contribuciones que en su paso por esta tierra hiciera Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. El Papa Francisco nació el 17 de diciembre de 1936 y en la mañana, hora local de Italia, el mundo conoció de su partida de esta vida terrenal. ¿Qué hay detrás? El mundo supo que había transicionado a otro estadio de la vida que conocemos como la eternidad. Y aunque no me siento en la capacidad espiritual para concluir que el Papa Francisco ha pasado a la eternidad, pero por lo menos en el plano humano, como ser humano que soy, como ente social que soy, sí puedo afirmar que sus obras, que sus acciones y que su legado lo convierten en un ser inmortal para la vida humana. El Papa Francisco, bien conocido como un hombre que entregó toda su vida al servicio eclesial, que entregó toda su vida al cuidado de la feligresía católica, y yo digo más allá, al cuidado del planeta, al cuidado de toda la humanidad. Porque el legado del Papa Francisco
no solo queda para los católicos y para la Santa Iglesia católica, apostólica y romana, sino que su legado trasciende la ideología religiosa a la cual le entregó su vida, y nos toca a todos y a todas, de alguna medida, en alguna medida y de alguna manera. Y ese legado se cristaliza. Ese legado del que hablamos, del Papa Francisco, hombre entregado a las más nobles causas, se materializa en sus 4 encíclicas papales. Pero no se materializa en el texto per se, porque lo que hace grande al Papa Francisco, lo que hace grande el liderazgo de Francisco, no es solamente la literatura canónica que ha dejado para la historia. No, es haber vivido conforme a esa literatura. Lo que hace grande al Papa Francisco es haber dedicado su vida a vivir conforme a los criterios expresados en esas 4 encíclicas papales que yo voy a compartir con ustedes ahora, pero que primero tenemos que valorar en su justa medida y dimensión la vida de este personaje, la vida de este liderazgo, la vida de este líder, no de la Iglesia Católica, como ya bien he dicho. Veamos al Papa Francisco no como un papa de la Iglesia Católica, no como un líder católico. Veamos al Papa Francisco como un líder de la humanidad, como el hombre que introdujo las grandes transformaciones en la Iglesia Católica y la ha dejado lista y preparada para ser asimilada y para asimilar las actuales y futuras generaciones. Es ese ministerio del Papa Francisco el que trae un nuevo concepto. Y yo no me atrevería a decir un nuevo, porque ya él lo hacía antes de ser papa. Que trae a la iglesia una nueva perspectiva, una nueva visión de socialización. De socialización con el medio que les rodea. No solo de socialización con los feligreses y entre ellos mismos los líderes eclesiales, no. De socialización, un nuevo concepto y paradigma de socialización con el mundo, con el planeta y hasta con el medio ambiente. Y hasta con el medio ambiente. Vean ustedes. Y ustedes me ven hablando y ven que hasta me puedo reír, porque no siento que Francisco haya muerto. No. Francisco ha transicionado a la dimensión de la eternidad. Y por eso, en esta entrega, en este contenido, estamos abordando su vida. Su vida apegada a valores éticos, a principios de igualdad, de justicia, de inclusión y de solidaridad, con la mayor de las alegrías, como hubiese querido él que fuera. Porque aún
sin él poder, sin estársele permitido, el sábado santo ofició la misa que correspondía en el marco de la celebración de la Semana Santa. Y no la ofició directamente, pero sí estuvo presente. El mensaje lo delegó en otra persona, pero él estuvo presente. Y estuvo recibiendo incluso sábado y domingo. Y el domingo santo también estuvo presente. Y el sábado estuvo recibiendo líderes de los Estados Unidos. Para que ustedes vean hasta dónde llega la grandeza de este hombre. La grandeza de este hombre que no descansó hasta el último segundo de su vida. Hasta el último segundo de su vida entregó su vida a la humanidad. No solo a Dios, porque entregar su vida a Dios es entregarle su vida a la humanidad. Este señor entregó su vida a Dios y a la humanidad. Y me atrevo a decir que de todos los papas, de todos los líderes católicos, de los que tenga conocimiento, quien ha ejercido el ministerio papal más apegado a los preceptos dejados por Jesús ha sido el Papa Francisco. Y aquí les digo por qué. ¿Qué hay detrás? No sin antes disculparme con algunos de ustedes si me ven con el cigarro y con el trago. Pero cuando yo les lea estas 4 encíclicas papales, ustedes se darán cuenta que esto no hace mella y que esto no daña el criterio que tengo yo y que pueda tener usted sobre este gran líder. En el año 2013, Francisco emite su primera encíclica papal, en la cual él mismo establece que el Papa Benedicto había iniciado a trabajar en ella y que él la concluyó. Fíjense hasta lo grande que es Francisco. No se queda con lo de nadie. Le da sus créditos a quien los tiene. Y esta primera encíclica, Lumen Fidei, Luz de la Fe. En esta primera encíclica, el Papa Francisco enseña a la comunidad cristiana sobre la importancia de la fe como luz que alumbre al resto de la humanidad. Y partiendo de esa importancia, invita al mundo cristiano a no actuar de espalda al resto de los actores y actrices que componen el planeta. Y para que ustedes tengan una idea de la dimensión de este planteamiento, me voy a permitir leer ¿Qué hay detrás? el inciso 51 de Lumen Fidei, la luz de la fe. Y dice Francisco, precisamente por su conexión con el amor, la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. O sea, lo que nos dice Francisco en esta encíclica es que la fe tiene que estar al servicio de los mejores intereses. De que la fe no es algo abstracto, no es algo que podemos predicar, sino que es algo que tenemos que vivir, pero que tenemos que vivirlo conforme a estos principios: justicia, derecho y la paz. Y dice más,
La luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien común. Si la fe es un bien para todos, es un bien común. Su luz no luce solo dentro de la iglesia, ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá. Nos ayuda a edificar nuestras sociedades para que avancen hacia el futuro con esperanza. Este nuevo concepto de la fe del Papa Francisco, que introduce a la iglesia y a la humanidad, ¿Qué hay detrás? indica, instruye y encamina a entender la fe no como algo que nos va a llevar a un mundo de justicia cuando fallezcamos, sino que el mundo de justicia, de paz y de derechos, con nuestra fe tenemos que construirlo aquí y ahora, en la tierra. Ese mundo de justicia, ese mundo de paz que tanto anhelamos y que muchas personas inscritas en diferentes religiones trabajan para conseguirlo cuando pasen a la eternidad, el Papa Francisco le dice, no, es ahora. Es con nuestra fe que tenemos que construir sociedades justas, sociedades pacíficas y sociedades fundamentadas en derechos. Y ese es el principal mensaje de esta primera encíclica papal. Y ahora comparto con ustedes la segunda encíclica papal y quizás la más importante para mí, la que toca la fibra de la humanidad de manera más sensible. Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Así le llama Francisco al planeta. Así le llama Francisco al globo terráqueo. La casa común. Y me permito socializar con ustedes parte del texto de esta encíclica, sobre todo el inciso 2. Esta hermana, refiriéndose a la Tierra, refiriéndose al planeta Tierra, dice Francisco, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestros propios cuerpos están constituidos por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Dice Francisco, si nosotros que somos parte de la tierra y que vivimos en ella y que Dios ha tenido a bien proveérnosla con todos sus recursos para que vivamos en ella y no somos capaces de cuidar la tierra aquí, ahora y ahora, ¿con qué alma y con qué espíritu podemos trascender al paraíso? Podemos trascender a la eternidad. Si esto que es material y que podemos palparlo y no lo cuidamos como una hermana, como dice bien el Papa Francisco, como la casa común que es de todos, ¿estamos preparados
para cuidar otro espacio espiritual que Dios tenga bien proveernos en nuestro paso a la eternidad? Pues claro que no. Y este es el mensaje de Francisco, no solo para los católicos, sino para la humanidad. Cuidar la casa común. Cuidar la casa común. Y sigue Francisco con su tercera encíclica, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Fratelli Tutti, del 3 de octubre del año 2020. Y me voy a permitir compartir con ustedes parte del inciso 10 y parte del inciso 11. Dice Francisco en el inciso 10, durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos. Antes de continuar con el inciso 10 y el inciso 11, quisiera significar que la encíclica Laudato Si es tomada como referente, sirve como el punto de inicio, para que en diciembre del año 2015 se firmara el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es esta encíclica papal que mueve al mundo, que mueve a los líderes globales a plantearse reducir en un 2% la temperatura global. Ojo, es esta encíclica de Francisco para que ustedes vean su poder y su influencia, no solo en la iglesia, sino en la humanidad. Esta encíclica sirve como palanca para que los líderes globales reunidos en París firmaran el Acuerdo de París sobre el cambio climático para reducir en un 2% la temperatura del planeta. Y regresando a la tercera encíclica, Fratelli Tutti, sobre la amistad y la fraternidad social, dice Francisco que durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de una Europa unida capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que le habita. Recordemos la firme convicción de los padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente. Y en el inciso 11 dice, pero la historia, y pareciera que esta encíclica papal no es del año 2020, sino que es de hoy mismo, para que ustedes vean lo visionario de este líder. Pero la historia da muestra de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascarada bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Dice Francisco que ese egoísmo basado en el interés individual de las naciones, de los países y de los estados nos ha regresado a una época que creíamos superada, la Segunda Guerra Mundial. Y me voy, o no me voy, puedo venir un poco más para acá. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
eso que creíamos superado ya, el individualismo y el egoísmo disfrazado de nacionalismo y de defensa de los intereses nacionales, está atentando con la amistad y la fraternidad mundial. Está atentando con la amistad y la fraternidad social. Ese es el mensaje que nos deja Francisco en esta encíclica. Y que hoy, tanto Estados Unidos como Rusia, Ucrania, Europa, China, Japón, Corea, Canadá, deberían estar reflexionando. Deberían estar reflexionando y darse cuenta que lejos de ir avanzando, estamos retrocediendo. Y en su última encíclica, titulada Dilexit Nos, sobre el amor urbano y divino del corazón de Jesucristo. Dilexit Nos, que quiere decir nos amó. Francisco, en su inciso 11 de esta maravillosa encíclica, nos dice: si el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con el corazón, madurar y cuidar el corazón. Cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos la respuesta que la sola inteligencia no puede dar. Perdemos el encuentro con los demás. Perdemos la poesía y nos perdemos la historia y nuestras historias. Porque la verdadera aventura personal es la que se construye desde el corazón. Al final de la vida contará solo eso. Fíjense cómo el Papa Francisco, visualizando el corazón como centro del ser humano, desde donde emana el amor y los demás sentimientos, nos invita a actuar desde el amor, para con el amor, pues amar a nuestros hermanos. ¿A quiénes? A todos. En esa misma encíclica habla Francisco del amor sin distinción, del amor sin prejuicios, porque así nos amó nuestro Señor Jesucristo. Establece el Santo Padre, el Papa Francisco, en esta encíclica. De manera pues que el legado que nos deja este grande de la Iglesia y de la humanidad no es sino haber vivido conforme a esta 4 encíclicas que hemos compartido con ustedes. Lumen Fidei, la luz de la fe. Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y Dilexit Nos, nos amó, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Ahora espero tu opinión y tu comentario sobre el legado que nos deja la vida y obra del Papa Francisco. Déjamelo aquí en la caja de comentarios. Si te gusta este contenido, dale like. Si no te gusta, dale dislike. Este es un contenido democrático. Pero sobre todo, comparte y suscríbete activando todas las campanitas. Recuerda que en esta plataforma, aquí en ¿Qué hay detrás?, nos caracterizamos por analizar los hechos y las figuras públicas desde una perspectiva real, objetiva y novedosa, pero sobre todo crítica. Porque aquí, en ¿Qué hay detrás?, decimos lo que nadie se atreve a decir. Pasen buenas.
¿Qué hay detrás?